Michael González Vivero, me llamo. Yo, tenía cierta conciencia de que en efecto las personas LGBT pues no teníamos todos los derechos que nos correspondían y empecé a escribir un blog de tema general, heterogéneo, publicaba poesías, cualquier cosa, pero bueno, poco a poco fui descubriendo que era un buen espacio para promover los derechos de las personas LGBT, para visibilizar muchos de los problemas que tenían las personas LGBT y entonces, bueno, mi blog adquirió entonces un perfil más próximo a este contexto de lucha, al fin y al cabo, por los derechos de las personas LGBT. Estamos también en un momento interesante del proceso histórico y social cubano. Es un momento en el que se están repensando muchas cosas, en que desde el poder se están repensando muchas cosas. Yo tengo la idea de que, son estrategias para reproducir el poder, para mantenerlo al fin y al cabo. O sea, el poder reproduce su propia economía de poder y entonces por eso está intentando algunas transformaciones que muchas veces no están a la altura de los empeños de la gente común, de lo que llamamos también la sociedad civil. Yo como activista LGBT tengo muchísimas demandas, no solo en el ámbito estricto de los derechos LGBT, porque a mí me parece que todos esos derechos civiles, políticos, sexuales en este caso, humanos en última instancia, son interdependientes. Y si uno va a ser un activista consecuente por los derechos LGBT, inevitablemente tiene que ser un activista también por la libertad de expresión, por la libertad de asociación, porque justamente la limitación, la ausencia hasta cierto punto de esas libertades en el contexto social cubano impiden un exitoso activismo por los derechos LGBT. Yo recuerdo siempre a un activista español, era un filósofo también, Paco Vidarte, que decía que todas las formas de discriminación están emparentadas. Entonces yo siento que todas las luchas por los derechos de todo tipo, insisto, civiles, políticos, sexuales, pues también deben estar relacionadas, deben estar emparentadas. Bueno, el escenario ideal es el escenario donde tenemos diputados abiertamente LGBT, tenemos diputadas abiertamente LGBT, están haciendo lobby a favor de los derechos LGBT. Tenemos además afinado el mecanismo de la asociación, la posibilidad de la asociación, que es lo que hace fuerte a la sociedad civil. O sea, podemos asociarnos libremente, podemos constituir no un grupo, sino múltiples grupos, asimilados a distintos modelos de participación, a distintos modelos de activismo. Este es para mí el escenario ideal, fíjate. Ni siquiera es el escenario donde ya todo lo tenemos conseguido, sino el escenario donde ya hemos conseguido las herramientas para seguir adelante. Ese es mi escenario ideal, en tanto yo me considero un poco batallador, o sea, disfruto el escenario de batalla, o sea, me gusta sentir que nos estamos moviendo hacia alguna parte. Y creo que una de las circunstancias que más nos define hoy por hoy a los cubanos, después de tantos episodios épicos en la historia de Cuba y de tantas batallas hasta quijotescas, pero que nos marca hoy una suerte de parálisis. Entonces, para mí, ¿cuál es el escenario ideal? No es el escenario en el que ya todo lo resolvimos, porque eso implicaría entonces a imponernos metas más grandes. Ese escenario está lejos, además. Soy de los que descree de esa noción de elegir al que tiene más mérito. O sea, el mérito pesa, pero lo interesante es elegir a quien tiene un programa próximo a nuestros intereses, el que sabemos que va a situar en esos espacios o va a promover o va a echar adelante un proyecto de ley o una política pública que se parece a nuestro ideal. Entonces, quién sabe, quizás en ese contexto algunos activistas LGBT que se formaron como activistas LGBT, que irrumpieron en este escenario como activistas LGBT, lleguen a ser diputados o incluso lleguen al ejecutivo de un determinado territorio del país, o sea, sean presidentes de la asamblea de un territorio. Es posible que ese escenario fuera el ideal. Es tan interesante el movimiento que ha llegado a abarcar distintos espacios del espectro político. Hay gente que se siente más identificada con un programa político, otras pues están en las antípodas y está la oficialidad por otro lado. Es un escenario bien interesante. Bueno, nada, lo que hace falta es movilización de unos y de otros y abandonar cualquier postura de exclusión. ¿Qué es lo que sucede en Cuba? Es que lamentablemente el activismo promovido por las instituciones estatales, particularmente por el CNSEX, el Centro Nacional de Educación Sexual, es un activismo que, o sea, para la complejidad de la sociedad cubana ahora mismo y de los múltiples intereses que se mueven en el tejido social cubano, es un activismo que ha demostrado ser insuficiente. O sea, no nos basta. No es que no debe existir,
perfecto, si existe. Y si hay una institución, aunque adscrita a un ministerio, que está dispuesta a promover derechos y a educar, en fin, a empoderar a la gente hasta donde puede hacerlo, perfecto. El problema es que no puede ser un criterio que excluya la posibilidad de otros activismos que sí hayan nacido o estén naciendo genuinamente de la sociedad civil. Yo, por supuesto, me quedo con la segunda opción porque, a ver, es un síntoma de salud para una sociedad. Sucede como en otros ámbitos de la vida cubana, de la vida política cubana, es esta tradición de verticalidad, es esta tradición de autoritarismo, ¿por qué no? Es esa tradición. Entonces ya existe este activismo, pues no tiene por qué existir otro, no vale la pena que haya otro. Y lamentablemente estamos en 2017, llevamos varios años debatiéndonos en los escenarios, en los muchos escenarios del activismo, para corroborar que el modelo de activismo excluyente propuesto por las instituciones oficiales, ese modelo ha ganado pequeñas victorias, pero no ha ganado la gran victoria contra la homofobia. O sea, pequeñas victorias tales como, la alusión a la homofobia, a la prohibición de discriminar por homofobia en el Código de Trabajo, es en parte la labor de esos activistas y de esas instituciones. Pero más allá de eso, no hay un reconocimiento pleno de los derechos de las personas LGBT, el derecho al matrimonio igualitario. Pero pudiera citarte muchos más porque ese no es el único. El derecho de las lesbianas a la fertilización asistida en un contexto demográfico como el cubano, cuando hace falta que nazcan más personas y el poder les niegue ese derecho a esas mujeres. Y pudiera citarte muchos más ámbitos en los que el activismo oficial no ha sido eficiente. Y si definitivamente no hay chance de hacer lobby en la Asamblea ahora mismo, porque la Asamblea no nos abre las puertas, o no hay modo de colocar diputados, dirigentes, decisores abiertamente LGBT en alguna parte donde se debatan estas cosas, pues nada, nos queda entonces el chance a los ciudadanos de emprender acciones que, ¿por qué no?, podrían apelar en un momento dado a la desobediencia civil, a la visibilización abierta, o sea, a la ocupación de espacios públicos, al performance, para quienes tengan vocación artística o sientan que puedan usar las herramientas del arte para esta lucha. Queda eso, hacerse cada vez más visible. Los cubanos hemos llegado a una suerte de parálisis, ya no estamos educados ya para la rebeldía, ya no estamos educados ya para presentarnos vehementemente en un espacio público. Hemos perdido un poco esa tradición que teníamos. Sería bueno recuperar eso. Yo creo que ahora mismo probablemente no haya ningún grupo mejor dotado que el de las personas LGBT para recuperar esa rebeldía, porque es que justamente la apariencia misma de las personas trans se atreven a encarar a la sociedad con una marca física, que recuerda la discriminación de que son víctimas, recuerda el racismo, o sea, se les discrimina por lo que parecen, por lo que demuestran en la piel, en su apariencia. En resumen, que al fin y al cabo somos personas que hemos transgredido ya muchas cosas. ¿Qué falta entonces por transgredir? O sea, ¿qué sería importante transgredir a estas alturas para igualarnos a los demás, para no ser ciudadanos de segunda? Probablemente sea nuestra relación con el poder. Me sumo a tu locura callejera, a tu inconformidad con lo ya hecho, y siempre igual que tú pondré mi pecho para tomar el rumbo que tú llevas. Me sumo a tu verdad como bandera del que joven llama lo más hermoso, y sin que se da un rato de reposo impone un nuevo mundo a su manera. Con tus besos en el aire, con tus manos en la calle, con tus besos en el aire, con tus manos en la calle.